cuéntenme, ¿no? Cuéntenme un poco cómo les ha ido estos 15 días. ¿A quién le gustaría? ¿Pudieron estar más tranquilos o no? Francisco, ¿Sí? bueno, no sé si le pasa, o te pasa a ti, o le pasa a los demás, que también no tener estos horarios fijos hace que los días pasen más rápido, no sé, como diferentes, pierdes un poco la noción del tiempo y pues en mi caso ha resultado, yo creo, con más presión también esta forma autodidacta, ¿no? Que no te lo, exacto, no se entrega nada ya digerido, no se da una explicación extensa de algún tema, sino es más bien la investigación, ¿no? Por tu cuenta. Ya. Y un texto te lleva a otra bibliografía, a otro autor, a otro tema. Entonces, más los trabajos, más las pruebas, más el cuestionario que suben a la página. Entonces ha A sido, las 3 de la mañana, sí, tal día, ¿no? ya Sí, subí sí, la sí. grabación de esta clase, ya la pueden checar así a las 11 de la noche, ¿no? Para verla al siguiente día, analizarla y leerle el audio, bueno, escuchar el audio, entenderlo, y bueno, así Sí, hasta. sí, sí. Sí, sí, un poco lo que estamos probando aquí es lo que prueban nuestros, bueno, lo que hacen nuestros compañeros de educación en línea, ¿no? O sea, la gente del SUA, ¿no? Hacen mucho esto. Entonces, pues ahora estamos aprendiendo masivamente, ¿no? Todos los que estábamos acostumbrados un poco a la idea del profesor y de la charla magistral, de que el profesor dominaba todo, ¿no? Incluso hasta lo que pensabas, ¿no? Digamos, ahora hay como mucha parte autodidacta, ¿no? Que ustedes tienen que hacer, mucha chamba que tienen que hacer ustedes. Entonces, pues estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ok, mira, por ejemplo, mucha gente se ha quejado de que les ha cambiado el horario, ¿no? Que el horario es horrible, entonces que pueden estar trabajando a las 4 de la mañana y no saben, ¿no? Porque están ahí encerrados y, digamos, si la computadora en internet nunca es de noche, pues, para ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Nunca es de noche en internet, ¿no? Un filósofo lo había dicho hace un poco tiempo, ¿no? Paul Virilio, si quieren revisarlo, tiene como trabajo sobre esto, ¿no? Sobre cómo la Tierra se vuelve plana, ¿no? Un poco, ¿no? Pero bueno, digamos, digamos, aquí en mi casa, digamos, como soy padre, ¿no? De familia, entonces tenemos una hija, ¿no? De, va a cumplir 6 años, ¿no? Entonces tiene 5 años y medio. Entonces todavía tiene los horarios súper marcados, ¿no? O sea, todavía la hora de la comida es la hora de la comida, ¿no? La hora de dormir es la hora de dormir, la hora de levantarse es la hora de levantarse, pero en punto, ¿no? Entonces eso ayuda, vamos, nos ayuda a mi esposa y a mí a articularnos, articular el trabajo, ¿no? Porque si no tienes esa articulación, si no tienes como esos horarios absolutamente fijos, pues pasa lo que sea, ¿no? Y si no duermes bien, ¿no? Y si estás todo ansioso o ansiosa por entregar los trabajos, pues es como, se vuelve una locura. Pero es por esta cuestión de mantener los horarios muy, muy, muy estrictos, ¿no? A mucha gente le ayuda, ¿no? Digo, yo, yo tengo a mi hija, ¿no? Entonces me ayuda para ordenarme, ¿no? Para ordenarme. Ya tiene hambre, pues ni modo, ¿no? Ya tiene que hacer esto, pues ni modo, ¿no? Tiene que estudiar, pues ahora con ella. Entonces, en verdad, esta idea, ¿no, Emiliano? Respecto a los horarios completamente alocados, valdría la pena, en verdad, aprender a ponerse unos horarios absolutamente rígidos, ¿no? Creo que ayudaría. ¿No? Los o las demás, ¿cómo les ha ido? Cuéntenme. Yo Hola, creo, Mar. Perdón, yo, solamente una cosa. Perdón, Luis. sí. Hola, Mar. No, ella es de la FAD. ¿Es de la FAD? Hola, sí, yo voy en la Facultad de Artes y Diseño y apenas acabo de terminar el semestre. Esta semana fue la última semana de entregas y pues ya por eso he decidido incorporarme a esta clase y pues ya, me llamo Mar. Vale, entonces si alguien quiere que la saquemos, la baneemos, díganme y la. No, mejor no. Sí.
No, bueno, me pidió que si podía entrar, le dije que sí, ¿vale? Pero si alguien tiene algún problema, ¿no? Digamos que no es de la facultad, no es, ¿sí? Puede ser infiltrada de los artistas para ver cómo ganamos dinero los filósofos, ¿no? Las filósofas. Pues, pero bueno, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenida. Brandon, hola, ¿no? Entonces, perdón, Luis Enrique, ¿querías comentar algo? Te interrumpí. No hay problema. Sí, decía que, bueno, yo creo que esto de los tiempos sí está bien complicado, ¿no? Pero justo creo que también, bueno, no sé, quizás solo estoy hablando desde mi experiencia, eh, nos ha permitido también ver otras cosas que quizá no veíamos como con la rapidez de todos los días, ¿no? Y una de esas cosas es como pues la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo pues en el sentido de que muchos están diciendo, ¿no? Como, ay, no, es que ver por tu salud es como un privilegio de clase, ¿no? Y así. Y es muy curioso porque, bueno, de hecho sí, o sea, si nos vamos desde la lectura como marxista, pues sí lo es, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, yo lo veo como si tenemos ciertas condiciones, justo esas condiciones nos pueden ayudar a que veamos por el otro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, salgo a comprar, ¿no? Lo que voy a comer o mi familia sale a comprar lo que va a comer del mandado al mercado, ¿no? Porque es lo que tenemos más cerca y quizá antes eso no lo hacíamos, porque antes era como, bueno, eh, incluso a veces no saber qué comer, ¿no? En la calle o lugares así, y eso nos hace ver que pues también como vivir en alguna colonia pues que tiene estos accesos, por ejemplo, pues al mercado, a que el señor que vende en la esquina y así, pues nos hace pensar que pues podemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Quizá, y que igual y no es tanto un privilegio de clase tener acceso a ciertos aspectos de la salud, sino que también podríamos empezar a ver como por todos, ¿no? Ya, ya es, no sé cómo retomarlo. No, estaba pensando un poco en la clase, pero es bonito que hayas metido cosas, digamos, externas, ¿no? Más amplias, ¿no? Por un lado te diría, no creas a las discusiones de redes sociales, luego, ¿no? Lo de los privilegios, esas cosas, muy complejo, ¿no? Como tratar de terminarlo conceptualmente, ¿no? Se puede discutir, pero luego no es el espacio. Y sí, digamos, de alguna manera, ahí lo que podría decir yo, ¿no? Digamos, nomás para, para elaborar es que la situación lo que nos hace es como, um, según yo, como reducirnos al mantenimiento de la vida, ¿no? O sea, nos hace reducirnos al mantenimiento de la vida. Entonces ahí hay como lo que tú encuentras son las redes de apoyo, ¿no? Y tú ves cómo esta infraestructura de cuidados, ¿no? Y de protección al otro, ahí están, ¿no? Pero se nos hacen muy palpables, ¿no? Se enfatizan. Antes no las veías porque estás preocupado en producir otra cosa, ¿no? Estás tratado, digamos, como gente de cultura, ¿no? Como gente de pensamiento, ¿no? De humanidades. Estamos pensando en construir algo diferente, ¿no? Y cuando nos reducen solamente al mantenimiento de nuestra vida, ¿no? Así a mantenerte con vida y a mantener con vida a los otros, digamos, sí, porque nos cortaron así un poco. Entonces empiezas a ver esas estructuras, ¿no? Por ejemplo, que haya agua, ¿no? Digamos, sí es un problema antes, ¿no? Pero es más bien como de lucha política, ¿no? Y aquí es como una cuestión de mantenerte con vida, o sea, cambia ese sentido. Entonces, un poco lo que dices, Luis, es eso, es como, pues es que nos dimos cuenta que hay una estructura, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que es como de mantenimiento de la vida. Y eso es interesante, ¿no? Y en ese mantenimiento de la vida, pues empiezas a preferir lo mejor, digamos, lo que te mantenga con más vida, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿vale? Entonces, gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Ya Emiliano y Luis nos dieron un comentario un poco, Emiliano, respecto a los tiempos, ¿no? Que digamos, para las clases en línea son, pues digamos, no te alcanza, ¿no? Porque es un aprendizaje como, pues autodidacta, mucho de esto.
Aumentaron las cargas también. Aumentan las cargas de trabajo. Y Luis un poco nos ha comentado un poco más del cuidado, ¿no? De sí mismo y de los otros, ¿no? Para utilizar una palabra que se utiliza mucho ahora, ¿no? No solo desde el feminismo, pero también, ¿vale? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera comentar cómo ha estado este trabajo? ¿No? ¿Cómo les ha parecido? Digo, porque en la facultad, en Filosofía y Letras, sobre todo en el Colegio de Filosofía, nos gusta mucho la figura todavía magistral, ¿no? Que el profesor o la profesora domine, ¿no? Domine la clase, ¿no? Gozamos con que nos cuenten historias, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé qué les parece. Axel, Sí, yo tenía una pregunta para todos porque me siento mal porque en muchas clases los profesores que siento que menos se importan que menos se preocupan por la educación, esos que nada más te mandan una lectura y luego vienen, hablan 2 horas y ya. Se me hace mucho más fácil seguir esas clases que las de los profesores que siento que se preocupan más por la educación, que mandan muchos correos, muchas lecturas, cómo te apoyo y todo esto. Y quería preguntarles si han encontrado alguna clase de punto medio en el que les es fácil seguir cierto profesor a pesar de que o profesora a pesar de que pues, mande muchas cosas. ya di nombres, Axel, por favor. Aquí se vale eso. Y estoy grabando, ¿eh? No es cierto, no, en verdad sí, pues es una evaluación de esto, ¿no? Estamos experimentando, ¿vale? Es un buen... Mira, no sé si vieron, antes de que te contesten tus compañeros, me voy a tomar la palabra un poquito, ¿no? No sé si vieron ayer, estuve en una mesa con colegas de humanidades digitales, tanto de Argentina, Colombia como de acá, y una de las discusiones que teníamos, ¿no? Es que para las clases en línea no estamos formados, ¿no? Como que las clases en línea exigen mucha más preparación, eh, digamos, metodológica, didáctica, y como nos aventaron hacia el ruedo, en la facultad nos aventaron al ruedo, órale, tienen libertad de usar cualquier plataforma, ¿no? Adecuen sus clases, ¿no? Y entonces, pues los profesores y las profesoras, pues estamos medio ingeniándolas, ¿no, Axel? O sea, en verdad te comento, hay profesores que han decidido no dar clase. ¿Por qué? Pues porque no saben esto. Hay otros que ahí le están picando y están compartiendo, ¿no? Como ustedes han visto. Y entonces, entre mandarte mucha tarea o dejarte solo y nomás venir pues a dar tu clase acá es complicado. Pero es una buena pregunta, porque tu pregunta es, según yo, de una didáctica adecuada, ¿no? Para la circunstancia, en términos de carga de trabajo también, pero no sé si va por ahí también, en términos de que esa carga de trabajo sea significativa para ustedes, ¿no? Entonces, no sé si alguien le quiera contestar. El justo medio, dice Axel, que no estoy muy seguro qué significaría el justo medio aquí, pero digo, es una idea interesante, ¿vale? ¿Alguien que quiera contestarle, Axel? ¿Se han encontrado un profesor, una profesora que trabaje sin tanta carga, pero también sin dejarlos? ¿Puedo hablar? Pues claro que puedes hablarlo. Hola, Sofía. Claro. Hola. Yo creo que, o sea, no es no sé, por aludir ni nada, pero yo creo que esta es la clase que mejor desarrollo ha tenido de las clases que yo tomo. Ya tienes 10. No, no sé. No, ¿qué pasa? No, pero, o sea, me refiero a que nos dejes descansar algunas semanas, pero nos sigas dejando actividades para poder hacer y que eso a mí me tranquiliza bastante porque no estoy al pendiente de, no manches, a las 4 tengo que estar frente a la computadora. Usualmente es a la hora que como con mi mamá y es como de, y ahora que nos des ese espacio, que sigamos trabajando, pero que no se pierda el ritmo. Yo creo que es una de las clases que se ha llevado mucho mejor de las que yo tengo, porque hay otras donde, bueno, ya he comentado antes que las cargas siguen siendo a veces excesivas, hay veces que ni siquiera se siente cuál es el hilo de la clase. O sea, tengo una clase que realmente, o sea, el profesor manda los audios por WhatsApp y es como de, no, se siente súper raro tomar esa clase, la verdad. Pero bueno, ahorita les digo que... Bueno,
Creo que tengo una idea quién manda audios por WhatsApp, pero bueno, digo, si no queremos quemar a nadie, no hay problema. ¿Vale? ¿Alguien más, aparte de Sofía, que tenga una, una respuesta, algo que pueda aportar a la pregunta de Axel? Porque ese es un problema fuerte, ¿eh? Sí es un problema fuerte lo de la didáctica virtual y hacer como una carga de trabajo un poco adecuada, pero al mismo tiempo que se vaya entendiendo, que darles tiempo, ¿no? Dice que tocaban el timbre, dice Sofía, ¿no? No, no hay problema. ¿Alguien más? Creo Yo, que no. Ah, sí, perdón, Rosalba. sí, Ajá. bueno, en mi experiencia personal, bueno, esta es la única clase en la que nos abren como un espacio para decir cómo nos sentimos o cómo, pues estamos tomando, pues esta nueva rutina, ¿no? Porque, bueno, tengo mis otras clases, es llegar y ya, la clase. Ya. Y bueno, aquí, bueno, me gusta que haya un espacio para que podamos hablar de tal vez lo que nos preocupa o lo que nos tiene estresados, esas cosas. Me parece muy buena idea y me sirve mucho. Vale. Y gracias. No. De hecho, es trampa porque no preparo las 2 horas. No, no, me da flojera. No, no. No, bueno, pero gracias por decirlo. Sí, digamos, otro de los temas que está ahí es la posibilidad de hablar, ¿no? De la situación, ¿no? Se ha discutido, ¿no? Si en la facultad tenemos un problema así de salud afectiva como se usa en redes, ¿no? Ay, no, ve a terapia, estas cosas. No, es verdad, o sea, hay como muchos problemas en la facultad en términos pasionales. Si lo pasas acá es como medio complejo, ¿no? Entonces, yo intento, ¿no? Gracias por decirlo, yo intento al menos dar este espacio, ¿no? Para ver cómo le hacemos, ¿no? Porque estamos aprendiendo ustedes y yo y estamos tratando de que esto sea de lo mejor, ¿no? De la mejor manera y que nos ayude a todos, pues, ¿no? Que aprendamos filosofía o alguna cosa de filosofía y que, pues, digamos, sea placentero también, creo, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más para respecto a Axel. No sé si Axel, las respuestas han ayudado a entender o a por lo menos saber qué piensan tus compañeros, ¿no? Digo, poco a poco podemos tener otros espacios para platicar así, ¿no? Para que comentemos. Si alguien no quiere en este momento, puede ser en otro momento. Entonces, no hay, vamos, ¿sale? Entonces, dice que sí, que un poquito y que gracias por responder. Está en el chat, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a la clase, a menos que alguien tenga algo más que compartir o comentar, ¿vale? Ok, antes de entrar a los textos de los Flores Magón, ¿no? Que tenemos para hoy 2, pero ustedes tienen un trabajo de investigación y por favor, ¿quién lo quiere exponer? ¿No? Exponer un poco lo que investigó, ¿no? Ahorita vamos a repasar qué fue lo que les solicité que investigaran. Ya está, por el otro lado, ya está una tarea ahorita que se puso hace ratito en Classroom y ustedes verán que también es otro como trabajito de investigación, ¿no? Un poco con trampa, que también les voy a explicar cómo quiero que lo hagamos, ¿no? Pero de principio quisiera que nos ponamos de acuerdo con algo, ¿no? ¿Qué es esto que quiero que nos pongamos de acuerdo? Es las fechas, ¿vale? Yo creo que vale la pena comenzar a ver las fechas. Les voy a compartir mi pantalla. Esperen, acá está. Y les voy a poner el calendario de la facultad, ¿vale? Solamente díganme si lo ven. ¿Alguien? Digo, ¿vale? Ah, ok, ya. La idea es que si ustedes ven, tenemos un calendario diferente a las de las otras facultades por la cuestión de no solamente la pandemia, sino el paro, ¿vale? La toma feminista. Y entonces ustedes ven que el último día de clases es el 12 de diciembre. Digo, el 12 de septiembre, ¿vale? Entonces, si nos vamos, pues voy a presentar digamos, el calendario anual, ¿no? Que es este. Bueno, el calendario semestral creo que es. ¿Vale? Si ustedes se fijan, la próxima semana y durante 3 semanas ya no tenemos clase. ¿Vale? Son vacaciones administrativas.
¿vale? Y aquí dice que vean en nuestro calendario, decía que el último día de clases era el 12 de septiembre, ¿no? Y aquí dice que el último día de clases es el 21 de agosto, ¿vale? Nosotros básicamente terminamos casi un mes después que los demás, ¿vale? O que comiencen los demás, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta es, ¿quieren que tomemos las 3 semanas de vacaciones? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, sería 1, fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿vale? Tenemos 7 clases, ¿sí? De esas 7 clases, yo pienso al menos tomar otras 2, ¿no? Para Flores Magón y nos quedarían 5 para leer al autor que tenemos, que no me acuerdo ahorita. Recuérdenme, no me acuerdo cuál es el otro autor. ¿Villoro? Creo que es Villoro, ¿vale? Villoro, ahorita se me fue, perdón. Entonces, tenemos 5 clases para... 5, no, esos son 6. 5 clases para ver Villoro, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, yo sé que la carga de trabajo es cabrón, ¿vale? ¿Tomamos las 3 semanas de vacaciones o tomamos 2 o no tomamos ninguna? Me decía Rafael hace un momento que había escuchado que había cursos, había asignaturas donde habían decidido solamente tomar 1 o tomar 2 semanas de vacaciones, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tomamos las 3 semanas y nos quedan en verdad 7 semanas de clases? O sea, podríamos incluso tomar otra, pues, digamos, por la cuestión de las semanas de, digamos, siempre hay como 1 o 2 semanas después de las clases que podemos retomar, ¿vale? Que podemos tomar para las clases. Entonces, ustedes díganme qué prefieren, ¿vale? ¿Prefieren que tomemos las 3 semanas o prefieren que tomemos 2? ¿Sí? Díganme algo que quieran, ¿vale? ¿Por qué? Porque implica tanto la carga de trabajo como la organización de las lecturas al interior de la clase, ¿no? ¿Qué prefieren? Tomar clase. O sea, ¿no quieres tomar vacaciones? Es que en estas situaciones vacaciones son muy relativas, no puedes salir a ningún lado, ¿no? Pues sí, pero pensemos que son 3 semanas de julio. Dice Axel que si es necesario, prefiere tomar una semana más, no las 3. Yo, bueno, a mí me gustaría más que fuera una semana y las otras 2, bueno, se unieran al plan de trabajo, porque justamente yo he tenido algunos problemas aquí en casa y sí me serviría mucho también para, y justo no he entregado algunos trabajos de esta asignatura, sí sería muy bueno para mí en lo personal. Ok, entonces tenemos como la propuesta de o tomar una semana o tomar 2 de vacaciones, ¿vale? Sería como, si más o menos entiendo el sentir de ustedes, ¿no? Sí, o sea, no tomar las 3 semanas, sino tomar una semana o 2 semanas de vacaciones, digamos, a menos que alguien me diga, no, las 3 semanas, ¿no? Prefiero, o alguien que me diga, no, ninguna semana. ¿Alguien más? Dice Axel Yo sí que estaría de acuerdo con las 2 semanas de vacaciones. 2 Igual como semanas. dice Brandon, para poder hacer alguna que otra cosa que tenemos pendiente y también pues porque a pesar de que pues estamos encerrados, también la sobrecarga de información pues también cansa, ¿no? O sea, no Sí, sé, quizá yo lo digo porque sí me cansa mucho estar como sentado en la computadora mucho tiempo. sí es pesado. Yo, vamos, también estoy de acuerdo que sean 2, ¿vale? No sé si alguien o alguna de ustedes, ¿no? Me digan, no, en verdad las 3 o una, ¿no? Pero está bien 2. Ahora, decidamos cuál. ¿Les parece bien tomar la semana del 6 al 10 y del 13 al 17? Y nos vemos el 22 de julio,
Sí, o sea, tomar las 2 primeras semanas, las 2 semanas que vienen, y vernos el 22 de julio, es decir, una semana, digamos, antes de regresar, ¿no? No sé qué les parece, o sea, solamente tomar 2 semanas, del 6 al 10 y del 13 al 17. ¿Les parece? O al revés, vernos todavía el 8 y tomar 13 y 17, 20 y 24. ¿Qué prefieren? Yo prefiero que las siguientes dos sean las de vacaciones y ya la tercera la de las clases. Ok, Pero ok. bueno, no sé qué prefieren los demás. Ok, entonces la idea sería vernos el 22, ¿vale? Dice Luis Enrique que le parece también buena idea. Ajá. Eh, ok, vale. Aunque dice Axel que él todavía ve la semana que viene a profesores, ¿no? Y profesoras, no sé. Yo en verdad prefiero entrar a vacaciones y regresar antes, ¿no? Digamos, se pueden estructurar las clases, pues, con los otros. ¿Alguien más? Porque si no, perdón, nos veríamos para el 22. Y entonces la tarea que les acabo de dejar, perdón, es para el 22, no para el 29. Ujú. ¿Alguien más? Si no, asentamos eso, ¿vale? Una moción. Ok. Emiliano dice que está de acuerdo con Rosalba. Bueno, ok. ¿Vale? Entonces, las 2 semanas que vienen, en vez de tomar 3, en vez de tomar 3, tomamos 2. En vez de tomar 3, tomamos 2. Y las 2 son los 15 días que siguen. ¿Vale? Entonces nos vemos el 22 de julio. Esa sería como la idea. Entonces la idea es que tendríamos 8 clases, ¿no? Tendríamos como alrededor de 8 o 9 clases todavía lo que sigue. Ok, cuando vayamos un poco más adelante, al menos unas 3 o 4 clases más adelante, les voy a preguntar si quieren tomar una clase de esas para descansar, porque en verdad entre tomar 8 o 9 clases, en verdad son 3 meses, 2 meses y cachito, y está pesado para los ritmos que tenemos ahorita. Entonces, voy a volver a preguntar si tomamos una semana ahí, ¿vale? De descanso de vernos, no de trabajo, ¿vale? Ok, ¿listo? ¿Vale? Entonces, vayamos a la clase. ¿Les parece? Les había solicitado una tarea, ¿vale? Les voy a decir qué tarea les había solicitado, que bastante lo entregaron, que básicamente fue la 4, que es una cuestión de investigación. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde estás? Aquí, bueno, lo veo acá. Aquí está. La cuarta lectura, que era investigación. Y déjenme ver cómo está, un poco para describírselas bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Aquí está, ¿no? Era seleccionar un periódico de cualquier época de la base de archivo Magón, encontrar un artículo donde se haga mención explícita a un teórico o pensador o pensadora, o que el estudiante postule una relación conceptual con un pensador del pasado que se sostenga que los autores del artículo leyeron o revisaron. 3, buscar alguna fuente documental bibliográfica de algún estudioso o investigadora que documente esa relación conceptual en los autores de regeneración, escribir una cuartilla y exponerlo, ¿vale? Esta es como la propuesta. Después se propuso ahí que si pudiéramos ver si podían usar las cartas que propuso Rafael, ¿no? Que si podían añadirse. Y hasta el momento tenemos 7 entregas, faltan 13, digamos, asignadas, ¿vale? No necesariamente todos y todas los van a entregar, pero tenemos 7, ¿vale? Entonces, la idea es, ¿alguien quiere exponer? ¿Alguien quiere exponer lo que investigaron? Yo revisé por encima algunas de sus notas, están bastante bien, no les he hecho comentarios, no he tenido tiempo, pero están bastante bien las investigaciones.
¿vale? Yo lo que les decía es que estábamos tratando de fortalecer la investigación, ¿no? El rastreo de, digamos, la documentación de alguna corazonada que a veces, ¿no? Normalmente cuando estamos leyendo filosofía, estamos leyendo un texto, vemos o intuimos o creemos que el autor o quien escribió el texto se está refiriendo a alguien más de la historia de la filosofía, ¿no? Pero no lo documentamos, nomás tenemos ahí la idea y esas ideas pueden servir para investigación. Entonces, en verdad, hacer una nota así, una cuartilla, ¿no? Investigar, no sé cuánto se tardaron en investigar, ¿no? Puede ser bastante, ¿no? Pero empezar a habituarse a esto es un buen recurso para la investigación, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere exponer lo que investigaron? Dice Axel que si nadie se ofrece, él lo hace. O sea, que si alguien se ofrece, él no lo hace. No. Bueno, antes de eso, solo me gustaría, yo no pienso exponer porque pues la verdad no me sentí tan contento con mi trabajo, pero me gustaría preguntar si vamos a darle como realmente o sea, un seguimiento más profundo a esto, a este trabajo para, pues no sé, quizás hacer algo mejor. No, insisto, no lo hice, no lo presento porque pues la verdad no me gustó. Vale, la idea es como que estos pequeños trabajitos vayan sirviendo para el trabajo final, ¿vale? ¿Sí? Esa es un poco la idea, Luis Enrique. ¿No? Entonces, Sí. digamos, van a empezar a usar eso mismo para posterior, ¿vale? Señalando varias cosas, ¿no? Que encuentro, que hemos encontrado interesante. Van a ver la actividad 5, va por otro lado, pero también va a ayudar a esto, ¿vale? Que hemos discutido en clase. ¿Alguien? Si nadie, Axel. Axel, si quieres, si no, ahorita, ¿quién más busque? Dice Emiliano que también. Entonces, si quieren, hacemos esto. Los dos, tanto Axel como Emiliano, que expongan, ¿vale? No, rápidamente, no tienen por qué ahondar mucho, ¿no? Sino tratando de ir al punto, ¿no? ¿Dónde encontraron las referencias? ¿Por qué hicieron eso? ¿Vale, Axel? Si quieres, toma la palabra. Sí, gracias. Yo precisamente quiero exponer el mío porque creo que es de los peores, porque ya lo entendí bien ya hasta que vi un seminario en el que tú estabas hablando de Les, y vi que estabas rastreando conceptos y dijiste algo así, ¿de dónde sacó este concepto? Y entonces hasta ahí ya, eso lo vi ayer, ya hasta ahí entendí más bien el trabajo. Yo hice una investigación más bibliográfica, por así decirlo, o biográfica, de compañeros con los que ellos estuvieron viviendo, ¿no? Más no hice ese rastreo conceptual que creo que era más valioso filosóficamente, ¿no? Yo rastreé a, ¿cómo se llama? Al licenciado, ahí déjenme encuentro mi trabajo, Francisco Acerralde, que es con el que hablan en el del hijo del aguizote, que también él los defendió frente a algunos. Sí. Los defendió en algunos casos judiciales, ¿no? Y entonces yo Para hice más. mostrarlo un poquito, perdón, Axel. Sí, gracias. Entonces yo hice más esa investigación como biográfica del personaje y un poquito la investigación de las conexiones que tuvieron, ¿no? También por ahí dice que vivían cerca, ¿no? Que formaron por ahí un grupo con uno de los hermanos. Sí fue más de ese lado de la investigación, más que conceptualmente. De hecho, perdón, solamente te interrumpo, está bastante bien, ¿no? Recuerda que el trabajo estaba ambiguo en ese sentido, ¿no? O ustedes buscaban el concepto o la estructura conceptual de la argumentación. Era un poco ambiguo porque era, pues digamos, que ustedes empezaran a investigar de esa manera, ¿no? Entonces, que está muy bien que tú hayas hecho como la investigación bibliográfica, porque aquí, digamos, ya tienes como una referencia, ¿no? Y por lo que veo, sí te metiste a buscarle, ¿no? ¿Dónde encontraste? Sí, ¿cómo se llama?
En la Suprema Corte de Justicia de la Federación, ha hecho varios libros acerca de este personaje y acerca de los Flores Magón, pero van más del lado jurídico que del lado filosófico. Entonces me metí mucho con eso, con problemas jurídicos y quién defendió a quién y cuándo lo defendió y cuáles fueron sus argumentos y todo eso. Entonces la investigación fue sobre eso. En qué momentos lo defendieron, en qué momentos no los defendió. Por ejemplo, hubo una parte muy curiosa que cuando falleció la madre de los hermanos Flores Magón, 2 de ellos estaban encerrados en la cárcel, ¿no? Entonces, Serralde, según yo, por lo que entendí, hizo como una pequeña defensa para que los dejaran salir nada más al entierro de la madre y regresaran otra vez a la cárcel. Ok, esto a mí me parece bastante valioso es decir, para luego hacer una investigación de eso a partir de la cuestión filosófica. Aquí, digamos, es un poco una forma de adecuación de una metodología que podemos llamar genealógica, ¿no? Como medio Foucaultiana, digamos, medio ya tendremos que explicar, ¿no? Podríamos explicarla más, pero es en verdad ir a los documentos, ¿no? Ir a los documentos de cualquier tipo y empezar a rastrear líneas, ¿no? Líneas históricas que luego no se notan, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, que en la filosofía ni nos importa, pero que a veces cuando lo rastreas empiezas a encontrar como otras, pues sí, ¿no? Genealogías de la cuestión conceptual. Sí, esa también era mi duda, más o menos cómo se le podía llamar a este método, porque al principio sí me pareció más aburrido, ¿no? Estar leyendo historia y todo eso, pero poco a poco encuentras cosas muy valiosas, ¿no? Como parte de la vida de los Flores Magón, más que solo de lo que ellos hablaban, lo que vivieron, ¿no? Todo eso. Sí, perdón, levantó la mano Rafa, porfa. De hecho, me gustaría, bueno, creo que estaría bien, no sé si tú quieras, pero creo que estaría bastante interesante que nos platicaras un poco acerca del proceso de tu trabajo, o sea, cómo fue que encontraste a este hombre, por ejemplo, o sea, lo encontraste mencionado en alguno de los textos y a partir de ahí te preguntaste, bueno, ¿quién será? O lo encontraste en algún otro documento del archivo Magón que está ahí en línea. Y después de eso, o sea, ¿cómo es que empezaste a buscar y cómo es que, en qué fuentes empezaste y por cuáles acabaste, digamos? Sí, pues, así bien rápido. Me gustó, bueno, quise investigar de él porque en el texto del hijo del Aguizote, los Flores Magón hablan muy bien de él, ¿no? Y dije, bueno, si hablan muy bien de él, deben de tener, por lo menos lo habrían leído o lo tenían en su atención. Entonces dije, a lo mejor ese pensador podría haberlos influenciado de cierta manera. Y bueno, de ahí salté, dije, bueno, voy a investigar sobre esta persona. De ahí me puse a investigar en internet quién era, ¿no? ¿Qué hizo? Fue abogado, defendió muchos casos y sobre todo él se autoproclamaba como defensor de la libertad de prensa, ¿no? Hay por ahí un escrito donde él decía, pues yo defiendo la libertad de prensa como principal preocupación, algo así. Entonces yo encontré esa conexión entre los Flores Magón y él. Me fui investigando en internet, me fui a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque creí que ahí podría haber más información sobre él y sí encontré un par de libros que hablaban de él solamente y de su amistad, por así decirlo, con los Flores Magón. Entonces de ahí fue donde empecé a leer sobre él. Gracias, Axel. Y buena pregunta, Rafa. Es que, digamos, también esto tiene que ver con una como convicción, ¿no? Digamos, mía, que comparten otros colegas, que en la facultad, cuando vemos los problemas y las cuestiones conceptuales, se nos olvida absolutamente la historia. Y los filósofos en la facultad nos hemos hecho malos historiadores. O sea, no historiadores en términos de la disciplina, sino que no historizamos ni nuestra historia de cómo se han constituido nuestra escuela filosófica en México, pero tampoco pensamos que los problemas filosóficos sean, digamos, no determinados por la circunstancia, sino que fueron construidos también históricamente, ¿no? Ahí tendríamos que elaborar más esta cuestión.
¿no? Para que sea como más comprensible. Pero, digamos, este es un poco la búsqueda, ¿no? Que tengamos también elementos de investigación, pero también de investigación histórica, ¿no? Entonces, este rastreo pequeño que les solicitamos va en ese sentido. Y también por eso era un poco ambiguo, ¿no? Digamos, la instrucción era a ver qué encuentran, cómo lo encuentran, cómo lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque, digamos, el problema aquí es que este rastreo histórico como de archivístico, ¿no? Como dice Sofía, le tuvo que preguntar a sus amigos de historia, ¿no? Porque es de archivo, esto, de documentos históricos. Esto lo saben los historiadores, los filósofos no nos los enseñan, ¿no? Pero este rastreo archivístico, en verdad, hace que los conceptos o que los problemas que nosotros trabajamos tengan como una carnita especial, ¿no? Como que de pronto saben a otra cosa, ¿no? Y no solamente cuál es el problema de los universales o, ¿no? El problema de los devenires en Deleuze, ¿no? Es decir, hay ahí otra cuestión, ¿no? Que empieza a tener otro cariz, ¿sí? Sobre todo, en verdad, en la facultad no nos enseñan esto, no nos enseñan de dónde vienen nuestros problemas, ¿sí? Nos enseñan qué tipo de filósofos, digamos, nuestro ideal del filósofo en verdad es el académico, ¿no? El magistral académico. Eso no está mal, ¿vale? De principio no está mal, pero también hubo otras figuras, ¿no? Y muchas de esas figuras en verdad vienen del derecho, ¿no? Muchos de los quienes fueron nuestros abuelitos vienen de derecho, ¿no? Entonces, por lo menos rastrear esto vale la pena, ¿vale? Creo, porque empieza a dar otro sentido a esto. Entonces, gracias, Axel. No sé si quieras añadir algo más, si no, Emiliano. Axel dice que ya es todo. Vas, Emiliano. Bueno, mi investigación empezó con una duda o una incertidumbre o una curiosidad de saber cómo se había transformado ese pensamiento, podría decirse judicial, ¿no? Que abogaba las leyes, hasta por momentos pues, inspirado en el republicanismo francés de los Magón. Mi duda empezó a surgir en por qué un diario, un rotativo, Regeneración, que empieza pensando en que la denuncia era la vía, ¿en qué momento cambia el pensamiento de los Flores Magón? ¿En qué momento cambia su forma de pensar en el espacio público como una herramienta de propaganda, ¿no? ¿En qué momento vemos este punto de inflexión en sus artículos de un pensamiento que ponía el artículo 7º de la Constitución del 57 para la libertad de imprenta, que citaba el otro lado a Gambetta, que es un republicano francés? ¿En qué momento pasó a pedir el derrocamiento del Estado, del gobierno, del sistema económico, político? Y entonces esa fue, yo creo que con esa idea empecé mi búsqueda. Y pues desde el 900 al 1918 son muchos periódicos, empecé a revisar y sí, cada año, cada momento empecé, y ahí se relacionan, ¿no? Los años con lo que están viviendo, ¿no? En qué momento se exilian, en qué momento son perseguidos en Estados Unidos, en qué momento los encarcelan en Estados Unidos, cuando salen. Y en realidad no encontraba el punto, fueron muchos artículos que revisar, y los documentos que tú subiste, Francisco, había una tesis de ciencias políticas, que la cité ahí en mi trabajo, donde él alcanza o hace un apartado en su investigación que en 1911 se publica el manifiesto de los Flores Magón. Y entonces ese fue mi punto de partida para iniciar con este análisis, con esta búsqueda histórica. Y bueno, leyendo el manifiesto, empezaban ya a discutir temas, bueno, ellos decían libertarios,
pero no quedaba claro todavía en qué punto, o si ya se les, no sé si catalogar, etiquetar de un pensamiento anarquista. Y entonces también me tuve que meter a los principales intelectuales o ideólogos o pensadores del anarquismo. Y también subiste otro texto que cito ahí, que de... ¿Cómo se llama este texto? Es de... La configuración, ¿no? Ajá. Y ahí dice, bueno, mencionan que citan a Malatesta, a Enrico Malatesta. Y entonces ahí fue mi búsqueda, y lo citan hasta 1914. Entonces mi búsqueda fue histórica y también pues filosófica para buscar qué era el anarquismo, porque no me quedaba claro. Y descubriendo pues que el anarquismo no es solo uno, ¿no? No es un pensamiento único. Hay muchos pensadores, muchos personajes que lo ponen que lo ponen por la lucha sindical, otro por la abolición completa del Estado, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar primero con los diccionarios, ¿no? El término anarquía, bueno, sí, la anarquía que era como movimiento político económico. Primero empecé con el diccionario y después fui buscando bibliografía, me fui también a Wikipedia, como un inicio, como un análisis superficial. Y poco a poco empecé a descubrir textos y más textos del anarquismo, su visión, de varios autores. Y yo me centré después en el periódico del 30 de septiembre de 1914. Y me sorprendió mucho ese texto porque que se llama El Deber. A ver, lo tengo por acá. Se llama El Deber del Revolucionario. Y a lo mejor los Flores Magón contienen sus publicaciones ideas de otros filósofos, de otros pensadores, pero no los citan directamente, ¿no? Pocos son los que citan directamente. Sí, por eso también en algún momento les pedí si encontraban, para decirlo, la matriz argumentativa, ¿no? Y conceptual, ¿no? Porque a veces los filósofos y las filósofas no citan el nombre, pero sí citan o ya sea el argumento o ciertos términos o cierta forma en cómo construyen el discurso, ¿no? Que creo que a veces, digamos, como nosotros estamos leyendo mucho, lo descubres, pero luego no lo documentas, ¿no? Por otro lado, si no se fijan, ya tienen el inicio de un artículo, ¿no? Eso es como, si, según como lo han hecho, en verdad es el inicio de un artículo que pueden mandar a revistas especializadas, ¿sí? Y solamente haciendo un apunte, ¿no? Muchos de los artículos que yo he leído, ¿no? En revistas especializadas son casi eso, ¿no? Un poco más elaboradas, ¿no? Y cuidadosas en la argumentación y en la forma de la cita, ¿no? Pero básicamente son eso, son apuntes, ¿no? Apuntes que luego se desarrollan. Entonces, si se fijan, ya tienen en una cuartilla, bueno, el tuyo, Emiliano, es mucho más largo, ¿no? Ya tienes sí, ya tienes el inicio, ¿no? O sea, ya tienen el inicio de un artículo especializado. No sé si quieras comentar algo más, Emiliano, porque Brandon quería solamente mencionar sobre su tema. No sé, Emiliano. Bueno, termino entonces mi posición. Y al final descubrí con Malatesta, bueno, me metí a investigar Malatesta. ¿Quién era y descubrí coincidencias, pero no solo en el pensamiento, sino parecía que los Flores Magón se inspiraban en la vida de Malatesta, o sea, en estar encerrados mucho tiempo en la cárcel, ser perseguidos, exiliados, fundar periódicos, después pensar en la acción directa. O sea, ahí encontré en esta búsqueda, porque me llevaron un par de días, completamente volcado a esta investigación, y sí encontré muchas coincidencias entre los pensamientos, ¿no? Y que Malatesta pensaba ya al final, se peleó con varios y pensaba que el sindicato era la vía para el derrocamiento del Estado, y también lo traslada a los Flores Magón, ¿no? Estos
y me gusta eso, ¿no? Que digan que es anarquista, pero ¿qué anarquista, no? Que no es lo mismo, no son todos, no todos piensan igual, no todos tienen la misma vía para la lucha, ¿no? Entonces, Sí, eh, digamos, se me fue la idea por estar pensando en lo que estabas diciendo al final, ¿no? Pero aquí tienen... se ha manoseado mucho el término anarquista en estos últimos Sí, sí, años, ¿no? se me fue lo que iba a señalar, pero tenía que ver con el proceso de investigación. Ah, ya me acordé. Estas son las horas nalga que tenemos que hacer, ¿no? Como humanistas, estas son las horas nalga. O sea, sí, ustedes ven a sus profesores o a los investigadores, se la pasan haciendo esto, ¿no? Rastreando, en verdad, rastreando menciones, ¿no? Rastreando pedacitos de argumentos, ¿no? ¿Dónde están, no? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿No? ¿A qué se parece? ¿Por qué se parece? ¿Por qué está en contra? ¿Por qué está a favor? Esas son las horas de investigación que normalmente en el salón de clases no nos lo enseñan. Ujú. Sí, por eso también quería, bueno, los trabajos que siguen y que van por ahí. No solamente el reporte, ¿no? Para que ustedes sepan reproducir el argumento o el discurso del filósofo, sino también el proceso de investigación, ¿no? Entonces, también va por ahí, porque ustedes tienen un apunte bastante valioso que pueden producir más, que pueden elaborar para otra cosa, que les ayudó para entender, a ver, sí, ahora ya no me voy a tardar 4 días, me voy a tardar un día, porque ya sé dónde hay cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta cuestión de ir sistematizando la investigación es, digamos, una preocupación mía. Bueno, no solamente mía, de muchos profesores, ¿no? Pero vale la pena. Entonces, gracias, Emiliano. Brandon, no sé si quieras señalar algo o alguien le quiera comentar algo perdón, a Emiliano primero. Creo que no. Pasamos a Brandon. Sí, bueno, justo uno de los problemas que yo tuve al principio para hacer esta investigación, porque en realidad no la terminé, fue justamente que yo me quería centrar en un personaje del que no se habla mucho, ¿no? Justamente yo no entregué el trabajo, o al menos no lo he entregado, porque justamente la tarea que yo quería hacer era echarme, o al menos ver de perdida todos los periódicos de prácticamente todas las épocas para ver si decían algo sobre Carmen Cerdán. Me parece ella me parece una historia muy curiosa porque justamente colaboró en periódicos como El Hijo del Aguizote y no recuerdo qué otro periódico, me parece que era el Diario del Hogar, pero justamente parecen periódicos, o al menos el del Diario del Hogar, muy similares a Regeneración, o al menos con estos tintes antirreeleccionistas. Me pareció importante investigarla porque no nada más para ver en qué artículo Flores Magón o alguno de los colaboradores hacía mención a ella y ya, ¿no? Realmente era más o menos como para ver cuál era la postura que ella tenía con respecto a sus ideales, no meterme tanto a fondo en ello, pero justamente por lo mismo, porque no se habla mucho de estos personajes, pero justamente yo quería investigarla por eso, porque además me parece que también ayudó 2 años después a Francisco y Madero en muchos en algunos escenarios. Entonces quería ver cuál era la relación que nos decía Flores Magón, o al menos en el periódico Regeneración, sobre Carmen Cerdán. Es prácticamente, y por eso mismo no pude culminar mi trabajo, y también porque pensé que era un poco extenso, pero yo me di justamente la tarea de ver la mayoría de los artículos y la mayoría de los periódicos que estaban ahí para ver si podía encontrar algo de ella. Sí, pues digamos, estamos aprendiendo, entonces salirnos de lo que les solicito, es decir, una cuartilla, ¿no? Y tener que un trabajo mucho más extenso implica mucho más trabajo. Implica, como ya lo saben, quizá no terminarlo. Entonces, en verdad, la solicitud que les hago de una cuartilla tiene que ver por algo, ¿no? Que traten de sintetizar la investigación, ¿no? Y, por ejemplo, ¿saben que uno de los problemas por los que más atraviesan quienes terminaron la licenciatura, bueno, las clases de licenciatura y que no pueden titularse, es porque no pueden determinar su proyecto de investigación, lo que están investigando,
O sea, no pueden determinarlo. ¿Sí? No pueden terminar el problema. Entonces se les va el problema y encuentran que esta partecita de Kant tiene que ver con una cosa de José Emilio Pacheco. En verdad, empiezan a hacer unas cosas rarísimas porque empiezan a volar. Entonces, la solicitud en verdad es, sigan las instrucciones, ¿sí? Esta delimitación, ¿no? Como, gracias Emiliano por recordarme la palabra que se utiliza, ¿no? Esta delimitación del problema, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, Brandon, también, ¿no? Lo que veo un poco. Es que quiero ver qué trabaja, ¿no? ¿Dónde se menciona a Carmen, ¿no? Cerdán. Ok, pero tengo que leer todos los textos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en tu caso era más fácil empezar a buscar a Carmen Cerdán, la relación con las Flores Magón. Ahí hay una referencia a un periódico, pues te vas al periódico. La investigación es al revés. En vez de los periódicos es ella, ¿no? Y estas cosas son los que uno va aprendiendo, ¿no? Lo que uno va aprendiendo, ¿sí? Y eso creo que es valioso, no sé, ¿vale? Entonces, por supuesto, pueden entregarme sus trabajos posteriormente, ¿vale? Pueden todavía mandarlos, ¿vale? No sé si quieras señalar algo más, Brandon. No, solo era eso. Está bastante interesante lo que, digamos, lo que han mostrado tanto Axel como Emiliano como tú, Brandon. Están bastante interesantes los temas, la verdad. Y esto, a ver, aquí lo interesante, ahorita te doy la palabra a Sofía, porque Sofía levantó la mano. Aquí lo interesante es cómo nosotros, a partir de esa investigación histórica, archivística, de rastreo, sacamos algo filosófico. Esto es lo que a nosotros, digamos, después tenemos que empezar a hacer. No solamente hacer trabajo de historia, porque ahí tenemos a los historiadores, ¿no? Y hay cosas bastante buenas, hay historiadores buenos, pero también encontrarle este sentido filosófico que es el que nos interesa a nosotros, ¿no? Esto es un trabajo posterior, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco. Sofía. Exactamente esto último que mencionaste de irnos a lo que no es el texto y regresar fue lo que a mí me ayudó al final, porque literal había estado tratando de rastrear los nombres desde el periódico para buscar fuentes y fue un desastre. O sea, no encontraba la información, como 10 autores traté de buscar y ninguno me empataba. O sea, el que a mí más me frustró no encontrar fue a la autora a la fundadora de La Corregidora. O sea, había una carta, pero no encontré la carta y me empecé a frustrar y después dije, no, pues la columna donde aparece es muy pequeña y no, pues la boté también, ¿no? Y al final encontré esa forma que tú dijiste, ¿no? De irme a unas fuentes y de hecho fue absurdo porque fue de las fuentes que nos había subido y empecé a buscar, así literal me puse a buscar en el texto la palabra regeneración y vi que citaron el periódico y dije, ya, bye. Sí, digamos, aquí, digamos, también es como enseñarles algo, o sea, digamos, como tratar de mostrarles que en el proceso de investigación se empieza a tener que sistematizar, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener fuentes especializadas de esta investigación, ¿no? O sea, tienes que tener fuentes o una base de datos o una base documental donde tú puedas encontrar la información que tú quieras. Entonces van a tener que empezar a buscar bases de datos especializadas, tanto de documentos como de referencias. ¿Dónde están esos? ¿Vale? Nosotros como filósofos normalmente no utilizamos. Normalmente utilizamos el texto base y los comentaristas, ¿sí? Pero hay una fuente de documentos, ¿no? Hay cantidad de documentos que los filósofos no utilizamos, ¿no? Por lo menos en la facultad, ¿vale? O sea, y como normalmente nos enseñan. Y esa cantidad de documentos puede haber digamos, todo material de investigación para poder sostener ciertas cosas que luego no puedes sostener con la bibliografía original y los comentaristas, ¿vale? Y entonces puede haber tipos de estudios filosóficos diferentes a cómo se hacen en la facultad, ¿vale? Esto puede tener un sentido, pero Sofía es como interesante porque, es decir,
¿Dónde encuentras referencias a regeneración? ¿Cuáles son las bases de datos? ¿Sí? Bases de datos de anarquistas, ¿dónde están? ¿No? O de, ¿no? Debe haber en verdad alguien que haya estudiado las referencias en regeneración, ¿no? Digo, yo no me puse a buscarlas, pero en verdad alguien se tuvo que haber puesto a leer regeneración, todos los libros y ver qué nombres aparecen, en qué página, ¿sí? Ese es un trabajo más de bibliografía, ¿no? Y eso es un trabajo muy pesado, pero también es algo que nos ayuda y que nos sirve. Y van a empezar a sistematizar referencias de esto, referencias de aquello, ¿no? Tal autor, tal otro. Entonces vas rastreando información, así, ¿no? Pero eso es en verdad hora nalga, ¿no? Como se dice, es talacha, pura talacha para en verdad a veces sostener un renglón de tu texto, ¿no? En verdad, un renglón, ¿sí? O tres parrafitos, ¿no? Emiliano. Sí, bueno, siguiendo el comentario de Sofía, tener precisos las citas, ¿no? Porque después las vas dejando, si no la pones en el momento, ya en qué página era, en qué libro era, quién lo dijo, y ya no puedes sustentar lo que estabas escribiendo. Entonces era una tarea de un enunciado y si me estoy refiriendo a algún tema en específico, a un autor, pum, ponerlo inmediatamente, la página, buscar, ¿no? Esto, perdón. Déjalo al final. Cuando yo estudié en la facultad, hace mucho, teníamos 2 clases de investigación, ¿no? Había 2 clases de investigación, entonces teníamos como un año de investigación. Y digamos, es poco, ¿no? Si ustedes tienen un año, ¿no? Introducción a la investigación filosófica y luego tienen seminario de tesis, pero va encaminado hacia otra forma de investigación, ¿no? Cuando se inició la facultad, ¿no? Si tú ves los planes de estudio estaban diseñados para que un profesor acompañara a un grupo de estudiantes, 8, o sea, en verdad eran 8 estudiantes, pero a esto que estamos haciendo ahorita. A ver, ¿qué investigaste? ¿Cómo lo investigaste? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Sí? Y actualmente en la facultad, todos los profesores se quejan de que les faltan eso a ustedes, ¿no? Métodos de investigación, para usar una palabra, ¿no? Que no es tan adecuada. O sea, las técnicas de la investigación. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque por otro lado, no, solamente tienen uno, introducción a la investigación filosófica. Y en un semestre no puedes ver todo. O sea, uno les puede dar cómo se cita, ¿no? La estructura de un texto, ¿no? Pues de qué se trata la filosofía, porque introducción a la investigación filosófica, ¿no? Suplió a 2 materias anteriores, que era introducción a la filosofía y investigación filosófica. Entonces tienes una, antes tenías 2. Entonces, complicadísimo, porque todo esto que estamos como más o menos viendo aquí, ¿no? Antes se tenía que hacer en las clases con los profesores. ¿Sí? Los profesores sí eran magistrales, pero luego había una serie de clases donde se hacía asesorías directas con los estudiantes, pero las asesorías eran para hacer su tesis. Por ejemplo, yo sé que en posgrado saben que eso pasa. Cuando en posgrado, no, Rafael les puede comentar, tú metes un proyecto y este proyecto tú lo vas a hacer en 2 años o en 4 años, ¿vale? Eso sí, digo, si puedes, ¿no? Porque es bastante complejo. Entonces, antes, en los 50, 60, cuando entrabas a la facultad, desde el primer semestre tú ya tenías un proyecto de investigación o lo ibas construyendo con los profesores. Y todos esos semestres, esos 4 años, tenías que terminar la tesis. Así la terminó Villoro, así la terminó todos ellos. Por eso al final tenían unos grandes libros maravillosos, no como nuestras tesis que nadie lee, ¿no? Tenía León Portilla, ¿no? Todos esos textos maravillosos que ahora leemos, los hicieron casi como tesis de licenciatura o de maestría, pues, ¿vale? Pero ahora nosotros tenemos que estar como buscando cómo resolverles el problema a ustedes, ¿vale? Dice Rafa que les va a compartir algo. Sí, les va a compartir un video en Classroom de Vimeo respecto al métodos de investigación de la investigación. ¿Vale? Ok.
Gracias, Sofía. En verdad, sí, sí es útil, ¿vale? Sí es útil que compartamos esto porque vas como aclarando cosas y viendo cómo lo hicieron. Vale, ¿alguien más quiere decir eso? Si no, vamos a la clase, ¿no? Bueno, a la parte de las lecturas. Tenemos como 45 minutos, un poco menos. ¿Está ¿Cuál bien? era la investigación de Sofía? ¿Cuál era el tema? Ah, Sofía, ¿cuál era? No, no lo mostré. ¿Qué investigaste, Sofía? Yo investigué a, ¿cómo se llama? Doreteo, no me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre extraño, ¿Batalla? A ver, estoy poniéndolo en pantalla. Sí, es con quien inauguró ¿cómo Diodoro se llama? Batalla. Ajá, la Asociación Liberal Reformista. Ya. ¿Les parece si comparten su investigación a los otros en Classroom? Porque aquí solamente yo la puedo ver en la parte de tareas. Si están de acuerdo, lo pueden poner como un post en Classroom, ¿no? Compartiendo lo que hicieron. Claro, si alguien no quiere, está bien, ¿no? Pero quien quiera lo puede poner ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, entonces esperamos que nos compartan su investigación. Se llama datos abiertos y estas cosas. ¿Vale? Entonces, vamos a la clase. ¿Vale? Y yo les había dejado 2 periódicos, si ustedes se acuerdan, ¿no? Eran 2 periódicos de diferente época. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Ah, me equivoqué de pantalla, perdón. ¿No? Quiero compartirles más bien Evernote. ¿Sí? Eran el primer periódico que vamos a revisar, que básicamente es el único que vamos a revisar porque es importante para nosotros, es donde cambia, ¿no? El del 31 de diciembre de 1900, cuando cambia de nombre el periódico, ¿vale? Pero ¿por qué estamos revisando ese? Por la discusión que teníamos la vez pasada de en qué momento Regeneración cambia de un discurso jurídico, ¿no? O cómo se presenta, y ahorita vamos a hacer un repaso de esto para tratar de entrar a la otra discusión. Solamente vamos a entrar un poco, ¿no? Porque la tarea que sigue va a estar de lleno en esta cuestión, ¿no? Entonces, para los periódicos que hemos revisado nos parecían como extraños, ¿no? Nos parecían extraños por, sobre todo, la idea que tenemos de los Flores Magón y de lo que hicieron los Flores Magón y ciertos discursos que conocemos sobre los Flores Magón, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto, vamos, el Regeneración se llamaba así, Periódico Jurídico Independiente, ¿vale? ¿Y qué es lo que buscaba? Recuerden que nuestro tema central es la noción de espacio público, ¿vale? Y, digamos, lo que engloba, ¿no? Todo lo que estamos discutiendo es la idea de cómo los filósofos entran en el espacio público y estamos tomando a los Flores Magón como filósofos, ¿vale? Y entonces Regeneración como los textos que ellos introducen al espacio público, ¿vale? Y cómo conciben el espacio público. Esto es lo que estamos rastreando, ¿vale? Y entonces yo ahorita lo que les tenía preparado es como un resumen de lo que ya hemos revisado hasta ahorita, ¿vale? Y que se va a irrumpir o que se va a empezar a cortar, ¿no? En diciembre, el 31 de diciembre de 1900, ¿vale? Entonces, cuando quieran hablar, pueden interrumpir, ¿no? Lo que a ustedes les parezca, ¿vale? Yo solamente voy a hacer un resumen y voy a tratar de introducir esta otra perspectiva, ¿no? De cómo Regeneración se vuelve un periódico de combate, ¿no? Entonces, recordemos que revisamos unos documentos al principio donde se hablaba de que en México el periodismo había tenido como 2 modelos, ¿no? El modelo jurídico y el modelo proselitista. Y que el modelo jurídico se adecuaba más a cómo trabajaban los Flores Magón Regeneración, ¿vale? O la gente que escribe en Regeneración, que no solamente son los Flores Magón, ¿vale? ¿Y cuál era este modelo? Uno, que los textos o las publicaciones, los periódicos, aportaban pruebas, ¿vale? Los textos no eran columnas de opinión, no eran artículos de fondo,
¿no? No eran investigaciones como ahora nosotros tenemos estas estructuras en el periodismo, sino que eran como publicaciones que presentaban el caso, ¿no? En este caso, cuestiones de injusticia jurídica, ¿no? Y las publicaciones aportaban pruebas. Y que el público, ¿no? Se tomaba o se concebía como un juez que debería dar el veredicto, ¿vale? Pero esta es la estructura que tenemos. Pero la empezamos a investigar, ¿vale? Entonces, una de las cosas, de las vetas que empezamos a discutir es el uso del discurso jurídico en el sentido de género retórico, ¿vale? Un poco acercarnos a partir de las herramientas que nos daba la retórica y de la figura del género jurídico, ¿vale? Y empezamos a revisar estas cuestiones, ¿no? Uno, los textos de principio, hasta 1900, hasta 31 de diciembre de 1900, era una cuestión de ataque a cuestiones de la institución jurídica, principalmente. No hablaba de abogados, de los jueces, de procesos legales, de procedimientos legales. Era muy puntual en la cuestión de las leyes, de cómo interpretarlas, ¿vale? Entonces era cuestiones de instituciones jurídicas, ¿vale? Una cosa que es importante es que los artículos no vienen firmados, ¿no? Esto es como, no se nos hace extraño, ¿no? Ahora, nosotros tenemos como post en internet que no están firmados, ¿vale? Con seudónimos. Pero aquí, digamos, el periodismo para nosotros tiene que estar como de cierta manera firmado, ¿no? Sabemos, Loret de Mola, vamos, tenemos una cantidad de periodistas, ¿no? Que tienen esa profesión y que firman sus artículos. Aquí no. Esto nos debe parecer interesante, ¿vale? Después lo podemos ahondar en ello. Por otro lado, de nuevo yo lo voy a repetir, ¿no? Los textos solamente documentan las cuestiones, ¿vale? No están opinando propiamente. Pueden interpretar la ley, pero la interpretan desde un saber, ¿no? Un saber que es el jurídico, ¿vale? Otra cosa que Rafael señalaba muy bien es que era independiente, ¿no? Que era un órgano independiente jurídico y que independiente significaba que no era pagado por nadie. Sí que necesitaban dinero, pero eso era por los suscriptores. No puedo decir suscriptor, qué raro. Vale, bueno, pero ¿quién se suscribía? ¿Vale? Entonces, por eso era independiente. No pertenecía a el Excelsior. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos casas periodísticas muy, muy poderosas a nivel mundial, ¿no? APRO, creo que se llama una, no recuerdo ahorita muy bien, pero tenemos casas periodísticas muy grandes que determinan los discursos. Por ejemplo, a veces, esto se ha discutido respecto a la pandemia, ¿no? Que los periódicos, por ejemplo, el Excelsior o La Jornada, no tienen grandes periodistas informados en ciencia, ¿vale? Se ha notado mucho ahora en las conferencias. No están conformados, o sea, no son periodistas informados o formados como científicos también. Entonces, lo que hacen los periódicos es tomar las notas, o lo que hacían es tomar las notas de las agencias internacionales, ¿vale? Ok. Pero esto implica que no tienen un periodista especial, ¿no? Que que pagan ellos, incluso que lo forman. Aquí, en el caso de Regeneración, son independientes, no haya grandes agencias, ¿sí? Son ellos. Por eso tienen la propiedad de los medios de producción mecánica del discurso. Esto es muy importante, ¿vale? Porque lo señalaba respecto a las leyes, ¿no? A las leyes de libertad de expresión, como se le llama ahora, ¿no? En este momento, la ley era la libertad de imprenta, que se entendía como tener tu imprenta y la posibilidad de reproducir el discurso mecánicamente y de repartirlo, de difundirlo. Para nosotros ha quedado en la libertad de palabra, de opinión, ¿sí? Que no significa que tú no puedes tener un medio de distribución del discurso. Bueno, sí lo puedes tener, pero no en términos legales, digamos. No está amparado por la ley, ¿sí? El Estado no tiene el deber de darte la propiedad de una imprenta, por ejemplo, o de salvaguardar las condiciones, de crear las condiciones para que tú puedas adquirir una imprenta, ¿sí? Pero en este caso sí, ¿no? Vamos, las leyes de imprenta tienen más este sentido. A nosotros nos permiten más hablar y opinar lo que queramos.
pero donde opinamos o donde hablamos pertenece a alguien más, ya sea agencias internacionales, ya sea empresas internacionales. Esto es importante. Pero aquí en los Flores Magón, ¿no? En Regeneración, la propiedad sí es de ellos, ¿vale? Entonces, los textos que escriben y que no están firmados tienen este cometido. Se busca hacer visibles los actos justos o injustos, ¿vale? Esta es como la finalidad de lo que escriben, hacer visibles, hacer públicos, ¿sí? En este sentido de dar las pruebas de los casos, ¿sí? Dar las pruebas de por qué es injusto algo, ¿sí? Si ustedes ven los textos, hay como una argumentación en verdad de jurídica, ¿vale? Yo presento los casos, ¿no? Y aporto las pruebas, y las pruebas son argumentativas, ¿no? ¿Y cómo? Basadas en la ley, ¿sí? Normalmente están construidos así los textos. Estos actos, no los justos o injustos, esto es como lo más conceptual que medio encontramos por ahí, por lo menos en todos los textos. Los actos justos o injustos, pues sobre todo los injustos, se llevaron a cabo por autoridades bajo el dominio de sus pasiones. Recuerden que una y otra vez lo dicen, ¿no? Los jueces, los abogados, los políticos, ¿no? Están bajo el dominio del deseo del dinero, ¿no? De la ira, de la vanidad, del amor propio. Sí, siempre están dominados por las pasiones, y este dominio de las pasiones los lleva a cometer actos injustos, o de alguna manera les lleva a utilizar la institución jurídica para cometer actos injustos. Por otro lado, los textos, como ya les decía, ¿no? Pero se entiende de otra manera aquí, ¿no? Para elaborar lo que quiero decir, es que buscan producir efectos estético-morales, ¿vale? No nos metimos mucho en eso, pero es interesante. Lo que ellos buscan es producir ciertas pasiones. ¿Qué tipo de pasiones? La vergüenza, el deseo de justicia, la indignación, la rabia, ¿no? Normalmente la indignación es una palabra bien bonita que ahora utilizamos para todo, ¿no? Nos indigna que, ¿no? Pero quieren generar ese efecto. Los textos, al momento de hacer visibles los actos justos e injustos, aportar las pruebas y aportar los discursos, tratan de generar estos efectos estético-morales, les he llamado, estas pasiones, ¿vale? Y en relación a esta constelación entre los textos, los actos, la valoración de ellos, los efectos que producen en las personas, lo que ellos quieren hacer es producir un espíritu público. Pero ¿cómo podemos entender este espíritu público? No necesariamente, según yo, y estoy poniéndolo a la consideración y al debate, no solamente como este espacio en donde este espacio estético donde alguien se indigna, ¿vale? Donde siente una pasión negativa siente vergüenza por un acto injusto, ¿no? Siente rabia por un acto injusto que hizo un juez en Oaxaca o un juez en Chihuahua, ¿no? No solamente así, sino que lo afirman varias veces. Lo que buscan es producir o fortalecer instituciones políticos sociales, ¿vale? Ese es el espacio público, si de alguna manera puedo yo postularlo de esta manera, ¿vale? Es ese espacio donde se busca producir o fortalecer instituciones políticos sociales. En el caso de Regeneración, de los que hemos leído, digamos antes del 31 de diciembre de 1900, digamos, los procesos legales, ¿vale? La institución jurídica. Ok, pero aquí es donde se empieza lo interesante, ¿no? De este periódico jurídico independiente cambia el nombre a un periódico independiente de combate. ¿Sí? Cambia el nombre. ¿Sí? Y cambia el último día de 1900. ¿Sí? Es como, están produciendo un acontecimiento, ¿vale? O sea, uno podría... Hay un desplazamiento, y esto es lo interesante. Hay un desplazamiento del discurso jurídico al político. Si lo leyeron, ¿no? Y ustedes me leyeron estos dos textos y los que pudieron leer, de pronto empieza a introducirse un vocabulario distinto, ¿no? Y es un vocabulario no puramente jurídico, no puramente que apele a las leyes y apele a un género retórico que es el judicial,
¿no? Sino que empieza a introducirse, voy a decirlo así, como pruebas, pruebas de hecho y acusaciones que más bien vamos a encontrar en discursos políticos, ¿vale? Y entonces mi pregunta o la cuestión que nos va a guiar hacia adelante es si eso cambia la idea de espacio público, ¿vale? O si siguen manteniendo este modelo jurídico del espacio público, ¿vale? Entonces, esta sería como de principio, ¿no? El acercamiento. Lo que me gustaría ahorita es que leyéramos 1 o 2 textos de ese periódico, ¿no? Del 31 de diciembre de 1900. No sé si alguien tiene alguna cuestión ahorita, ¿no? Que quiera como señalar, ¿no? Si no, vamos a esta lectura de los textos para que vean cómo empieza un desplazamiento en el discurso, ¿no? Empieza un desplazamiento del discurso hacia, ¿no? Lo político, ¿vale? Y esto van a ver que tiene que ver con el trabajo de investigación que les voy a dejar, ¿sí? ¿Vale? ¿Ok? Vale, entonces vayamos al texto, ¿no? Que es el del 31 de diciembre de 1900. No me deja, a ver, hace cosas raras luego son. ¿Me pueden decir qué están viendo en la pantalla? Un periódico de Regeneración, tomo 1, número 20. Ese, ¿vale? Hace cosas raras. Lo que quiero que leamos, porque aquí hay muchos textos interesantes, ¿no? Sobre todo hay uno posterior donde casi caracteriza al periodista independiente, ¿no? Es casi como un tema, ¿no? De investigación. Pero quiero que leamos el primero, ¿no? Cómo sigue utilizando la noción de justicia y de jurídico, pero lo cambia de espacio, ¿vale? Entonces, lo voy a leer, nos podemos parar en cualquier momento, ¿no? Se llama así, es Periódico Independiente de Combate, y donde van a justificar por qué le llaman el nombre. Le cambian el nombre a Regeneración. Bueno, el subtítulo, no sé cómo llamarlo, el encabezado, ¿vale? Dice, hoy aparece Regeneración como periódico independiente de combate. Como se nos pudiera tachar de inconsecuentes, vamos a explicar a nuestros ilustres lectores la causa que nos ha impulsado a variar su carácter netamente jurídico. Está ahí una errata, ¿no? Ha variado, fíjense, ha variado su carácter netamente jurídico. La justicia mal administrada, como lo ha estado hasta la fecha, fíjense que esta es una acusación política. Esto ya no es una evaluación jurídica. O sea, no está señalando un caso, ¿no? Y no está diciendo el caso está mal por esto, estos son mis argumentos, ¿no? Sino que ya es una acusación directa. La justicia está mal administrada. Sí, esto cambia el sentido de lo que se está afirmando. Fue lo que primero nos indujo a fundar nuestro periódico, destinado a exhibir en toda su deformidad las arbitrariedades y los abusos de los pésimos funcionarios del ramo judicial, tanto locales como del Estado y territorios. Fíjense, ellos vuelven a decir, ¿no? Nosotros sabíamos que estaba mal administrada la justicia, pero para eso nuestra estrategia de principio era exhibir esos arbitrariedades y abusos. ¿Sí? Están diciendo, así lo hacíamos al principio, pero teníamos de principio una valoración política que no mostrábamos en el periódico. La justicia ha sido, aquí y en los estados, una esclava de los mandatarios sin conciencia. Otra acusación fuerte, que no ha encontrado en ella sino un medio fácil y verdaderamente cómodo para satisfacer sus pasiones. De nuevo, esta idea, ¿vale? Que la institución jurídica sirve para satisfacer las pasiones de quienes están al mando. Que en un medio vulgar hubiera encontrado la ruda oposición del juez correccional y la férrea mano del policía. ¿Sí? La judicatura, hay sus excepciones, aunque por desgracia escasas,
desempeñada por nulidades en el orden científico. Vean, esa es una acusación que está mucho en ello, que los abogados y los jueces son unas nulidades en el orden científico. De nuevo, está atacando, hay una forma de argumentación diferente aquí. Y muchas veces, aún en el orden moral, se resentía, fíjense, no solamente son nulidades en el orden científico, sino también en el orden moral. ¿Sí? Se resentía y sigue resintiéndose de falta de expedición y lo que es peor, en algunos casos que, por otra parte, abundan de falta de probidad. Nuestra lucha ha sido ruda. ¿Sí? Ha tenido todos los caracteres de una lucha de pigmeos encarados a los titanes. Solo en ella, encontrándonos a cada paso con el lívido fantasma del indiferentismo político, hemos luchado aislados, sin más armas que nuestros ideales democráticos y sin más escudo que nuestras propias convicciones. Fíjense, es un texto que está haciendo un recuento de lo que hicieron. Nuestra lucha ha sido, y nuestras armas han sido estas. ¿Sí? ¿Vale? Está diciendo, así lo hemos hecho así. Nuestra estrategia en este momento de lucha era esta, ¿sí? Argumentación jurídica. Lo que más pudo habernos lastimado en nuestro entusiasmo ha sido esa odiosa forma de la cobardía política, el indiferentismo. El indiferentismo es un producto de la época de opresión que ha hecho que los espíritus débiles opten por el partido de la fuerza. De nuevo, esta idea de ser indiferentes y de que ellos quieren despertar las conciencias, ¿no? Levantar el ánimo. Y sus textos van por ahí, ¿vale? Pero no sé si notan aquí ya un dejo de cansancio en su estrategia. Dice, si la indiferencia es nuestro enemigo, no hemos podido vencerlo. ¿Sí? Porque es un producto de la época. Porque ella es la que les falta, la fuerza, y la que protege su pusilanimidad, y que los espíritus, no precisamente débiles, pero sí poco aptos para la lucha franca y descubierta, prefieran buscar en el alejamiento de la vida pública un lenitivo para calmar sus decepciones políticas. Nosotros no nos arredramos ante el indiferentismo político, precisamente porque nos alienta sanos ideales, nos confortan firmes convicciones y creemos poseer fuertes energías. ¿Vale? Se están echando flores. Pero lo que no dicen es qué instrumentos y qué armas van a utilizar ahora para sostener esos sanos ideales, esas firmes convicciones y esas fuertes energías. Si se fijan, están dándole paso a otro tipo de armas. ¿Sí? Y a buscar otras formas de discurso. El día en que algunas de esas cosas nos falten, habremos muerto para lo que signifique civismo e iremos a esconder nuestra ignominia en el híbrido campo de la indiferencia. Pero mientras aliente en nosotros un soplo de las ideas liberales, mientras el espíritu democrático de nuestros reformistas nos influencie, esto es bien interesante, ¿no? La idea de la indiferencia, ¿de dónde la habrán sacado? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo poder investigar esto? ¿Vale? Y la idea de que el espíritu democrático, ¿no? Va contra la indiferencia o está como opuesto a la indiferencia. ¿Vale? Permítanme. Sí, dice Rafa que si nos preguntamos por la forma retórica, parece un discurso apologético. Sí. ¿Sí? Sí, de cierta manera. Hemos hecho esto, no hemos podido hacer más, ¿no? Tenemos que hacer más. ¿Sí? Y mientras los sagrados principios republicanos inflamen nuestras almas jóvenes y deseosas del bien público, lucharemos sin descanso hasta el logro de nuestros ideales, pensando siempre que esos mismos ideales fueron los de nuestros padres del 57, sostenidos vigorosamente en la tribuna, en el libro, en la prensa y en los campos de batalla. Vean este paso. Libros, tribuna, libros, prensa, campos de batalla. ¿Sí?
si uno lo lee así, lo que están diciendo es, pues nos vamos a ir a la guerra. ¿Sí? Vamos a luchar. Si alguien lee con detenimiento esto, si es cuidadoso, vamos, y si es cuidadoso en términos de que estás en un momento político, ¿no? Y que, digamos, no todos tienen periódicos, ¿no? Como ahora hay millones de opiniones, sino que son periódicos muy específicos con ciertas líneas de investigación y de políticas muy determinadas. No es como leer Enlace Zapatista, ¿vale? Entonces vas a leer Enlace Zapatista para ver qué están pensando los zapatistas, ¿vale? Entonces, es más o menos así. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero aquí ya es el campo de batalla, ¿sí? Fíjense, es la tribuna, el libro, la prensa y los campos de batalla. Si se fijan, es el discurso, digamos, el discurso oratorio, el texto argumentativo amplio, ¿no? El libro, la prensa, ese tipo de textos que están escribiendo ellos, pero ahora están abriéndole a otras formas de armas. Uh-huh. Nuestra lucha por la justicia no era más que un reflejo de nuestros principios, pero se veía circunscrita a esa lucha a un mezquino radio de acción. Eso está interesante, ¿vale? La lucha que tenían ellos estaba circunscrita, o la forma como le habían hecho, estaba circunscrita a un mezquino radio de acción. ¿Cuál era ese? Los tribunales. Uh-huh. Y pensaban que si cambiaban los tribunales o que si llevaban a cabo cierto trabajo en los tribunales, iban a modificar el espíritu público. No podíamos tratar más que de asuntos judiciales, por más que nuestras conciencias tendieran la vista al amplio campo de la administración general. El lema de nuestro periódico jurídico nos impedía abarcar otros asuntos de interés, si se quiere, tan delicados y trascendentales como los forenses. Pero nuestros principios han vencido, los democráticos. Han sobrepujado al campo netamente jurídico y han entrado de lleno al de la administración general. No lo están diciendo, pero es a la política, al Estado. ¿Sí? La administración general. ¿Sí? Tenía que ser. No, tenía que ser. Fíjense, estos énfasis son muy bonitos. Tenía que ser. La administración de justicia no es más que un complemento como poder de los otros dos, el ejecutivo y el legislativo, aunque con distintas atribuciones. Los tres poderes tienen que existir conjuntamente. De modo que si uno de ellos camina mal y tiene inmensas y deplorables lagunas, los otros deben tenerlas igualmente, por ser partes de la misma administración general. ¿Contra qué se van a ir ahora? Contra la administración general, no contra un poder en específico. Esas razones nos han inducido a cambiar el lema de regeneración. Se llama lema, perdón. Por otra parte, continuaremos tratando los asuntos jurídicos como hasta la fecha y seguiremos haciendo las críticas, quizá un tanto amargas. Fíjense cómo cambia el tono, ¿no? Cómo cambia el tono de, pues ya dijimos mucho, ya nos metimos en un problema, ya dijimos que vamos hasta la administración general y de pronto cambian el tono. ¿Por qué? Para suavizar la nota, ¿sí? Para cerrar, no atacando necesariamente a nadie. ¿Sí? Esto está muy cuidado en la forma como está escrito. ¿Sí? Primero es como un paso, estos dos fragmentos son un paso de esto ya llegó a un punto muy alto, y luego es un paso como, bueno, pero por eso cambiamos el título, ¿no? Un cierre, y después suaviza. Por otra parte, continuaremos tratando los asuntos jurídicos como hasta la fecha, y seguiremos haciendo las críticas, quizá un tanto amargas, pero no por eso menos justas de los actos de los empleados judiciales. Ojalá nuestros esfuerzos sean simpáticos al público, que es nuestro juez, y cuyo fallo, respetuosamente, esperamos. Yo puse esta. Están pensando, fíjense, están pensando al público como juez, pero ya, vamos, el texto sigue manteniendo este modelo jurídico del que se ha hablado, pero ya hay otra cosa aquí, ya hay un elemento más en la argumentación, ¿no? Este elemento en la argumentación tiene que ver con esta parte política. Julio, ¿levantaste la mano? ¿Me escuchan? Sí. Sí, es que exactamente con esto que estabas diciendo,
yo hice mi trabajo de investigación sobre la influencia que tuvieron con los pensadores liberales del 57, bueno, y anteriores. Y yo encontré a Francisco Zarco, entre otros, Guillermo Prieto y todo esto. Y pues estas personas eran abogados, historiadores, que ya estaban educados con un cierto discurso, pero al momento que empieza esto de la guerra de reforma, pues sí, Creo que ya no te escucho. ¿no se escucha? Se escuchaba un poco lejano. Ahora, Mejor. ¿sí se escucha? Sí, sí. Y por ejemplo, comentabas esto de este trabajo como jurídico de exponer estas injusticias. No sé, Guillermo Prieto y Francisco Zarco también lo hacían, ¿no? En cierto tiempo, por ejemplo, a Zarco denunció ciertas actitudes, o bueno, ciertas cosas que cometió Santana durante su gobierno y otros pensadores, y yo lo rastreé desde ahí porque me parece semejante a lo que hacían. Ya cuando se desarrolla más la guerra de reforma, pues es un discurso muy, pues de manifiesto, muy para atacar a ciertas personas, ¿no? Y a mí me pareció curioso porque creo que sí es en ese periódico, creo que en el artículo del sistema de terror, o creo que es el de agosto, no me acuerdo, pero menciona esto, ¿no? De los liberales. Y me parece semejante esta forma, que es pues esta forma de ocupar el espacio del periodismo para denunciar y ya después para dirigir ciertos ataques o invitar a la gente como que a levantarse armas. Eso me parece un poco interesante. Sí, sí, gracias, Julio. Sí, digo, detallas otras cosas que son interesantes, ¿vale? Pero un poco regresando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Ya se fijaron que cambia el tono y entonces nuestro trabajo ahora es ver qué tipo de espacio público están concibiendo. Si es un poco como dice Julio, están llamando ya a las armas, ¿no? Si ya hay un llamado a las armas. ¿El llamado a las armas es una constitución de espacio público o es otra cosa? ¿Sí? Antiguo, ¿no? ¿Cómo? No Sí, es, sí, sí. no es así ya como los últimos periodos, ¿no? De ya vamos a levantarnos y muera el rey. No. Es un poco a lo que me refería, ¿no? Es un poco a lo que me refería. ¿Cómo va cambiando el tono? Y que es una cuestión más política. Y si ya llama a las armas, ya hay otra cosa. O sea, ya no hay un espacio público o ellos están constituyendo otro espacio. Recuerden que aquí estamos tratando del espacio público no como normalmente se entiende, ¿no? En los discursos que hemos revisado, ¿no? Como este espacio donde los individuos pueden tener la voz, ¿no? La voz de intereses o de discusión de temas, sino también de la constitución de comunidades políticas, ¿no? O colectividades políticas, ¿vale? Como se ha discutido actualmente. Entonces, esta es un poco nuestra pregunta también. ¿Ya hay una noción de espacio público diferente? Porque por un lado, en estos textos primeros, incluso en piensa un modelo jurídico, ¿no? Del espacio público, donde hay un grupo de especialistas que son los periodistas, donde pueden enunciar los casos, ¿sí? Y el público, o los lectores, el público de los lectores, como diría Kant, ¿no? Son el juez de la razón, para utilizar mal las metáforas, pero que pueden ilustrar ciertas cosas, ¿vale? Aquí ya cuando llama al campo de batalla, ¿el campo de batalla qué es? ¿Sí? ¿Es o no un espacio público? ¿El llamado lo es o no lo es? ¿Sí? Este tipo de cosas podemos ir como preguntando, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, Rafa. Si no, me gustaría presentarles la siguiente actividad, ¿no? La que vamos a hacer. Rafa, no sé si tienes algún comentario o alguien, no, alguno de ustedes. Ajá. Yo tal vez uno que espero que sea breve. Yo también me di a hacer mi chamba de investigación y una de las cosas que les mencioné en la página era esto de la correspondencia, ¿no? Bueno, en la correspondencia pueden encontrar ustedes, entre los primeros archivos que se mencionan, una carta de Ricardo a su hermano Enrique.
en la que le hace recomendaciones de lecturas. Y entonces le dice cosas como, te recomiendo que leas este libro de historia y te recomiendo que leas este otro. Y le menciona que ahí en casa tienen un pequeño librito de retórica de Campillo. Y le dice que se lo recomienda mucho, que es muy bueno y que es bastante sucinto y no sé qué más. Y curiosamente, si ustedes van al Campillo, que está para acabarla disponible en línea, van a encontrar un apartado en una del libro en el que habla de los diversos géneros de oratoria y hace una distinción de los tipos de discursos, primero en deliberativo, demostrativo y judicial, y después dice, bueno, pero hay una clasificación moderna, más adecuada, de acuerdo con la cual los géneros de oratoria son político o parlamentario, forense y el sagrado o religioso. Entonces, si les da curiosidad, les recomiendo que chequen ese textito, el de Campillo, es la lección 23, y que le den una leída a la manera en que se describe ahí la oratoria política y la oratoria forense o del foro, y van a ver que parece que están construidos los discursos de este periódico más o menos de acuerdo con las pautas establecidas ahí en el Tratado de Retórica. Va a ser bastante interesante revisar esas cosas si les interesa. Rafael, ¿lo puedes poner en el... Axel te lo está pidiendo también. ¿Lo puedes poner en Classroom, porfa? Sí, claro. Para... Sí, les comparto el enlace. De hecho, cuando vi que lo posteaste hace tiempo en redes, lo bajé también, ¿no? Y sí está interesante el texto, ¿vale? Sí está interesante por otro lado, ¿no? Por esta división que está señalando, ¿no? De lo político, ¿no? Y lo religioso, que quién sabe dónde lo habrán sacado, ¿no? Estaba tratando de rastrearlo, ¿no? Que podría ser de los retores más bien españoles, ¿no? Incluso del 17, pero en verdad tendría que hacer una investigación mayor, ¿vale? Gracias, Rafa. No sé si les parece, en verdad, para la tarea, de hecho, para la tarea que sigue, estaría bien que leyeran esas partes, ¿no? Yo les podría proponer otra lectura por ahí, pero bueno, ¿no? Es un texto de Richard Nelly, ¿no? Que es sobre el testimonio y sobre todo el testimonio en términos de lucha política, pero es mucho más, digamos, implicaría más trabajo, ¿vale? Entonces, solo si creo necesario, pero bueno, es para la tarea, ¿vale? Entonces, les muestro la tarea de qué se trata la que sigue, ¿vale? Yo en este caso, les voy a dejar 3 textos, 3 artículos que ya son de los últimos épocas de Flores Magón, ¿no? Perdón, de Regeneración. De hecho, es el último que salió, ¿no? Y son 2 anteriores, ¿vale? De un poquito antes de época. Y ya son plenamente rebeldes, ¿no? Como conocemos a los Flores Magón. Ya las enunciaciones son directas, ya no hay, ya están buscando la revolución en pleno, toda esta idea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les dejé aquí llamado alineamientos básicos para actividad de comparación de discursos, ¿vale? Vamos a comparar discursos. No les voy a dar específicamente, voy a dejarlo igual ambiguo, ¿no? Esta instrucción de qué es comparar discursos, pero básicamente aquí viene una caracterización, ¿no? La idea es comparar algún discurso que aparezca en el periódico Regeneración con el de algún manifiesto comunicado reciente de un grupo armado o rebelde de México, ¿vale? ¿Para qué van a hacer o cómo vamos a buscar esto, ¿no? Leer los números de regeneración de la quinta lectura, ¿no? Que son los 3 que les digo. Después, revisar los manifiestos o comunicados de los grupos armados o rebeldes mexicanos en el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. ¿Dónde está esto? Ay, es que no me deja ver esto. Aquí está. Es Esta página es bien interesante, ¿no? Lo que hacen es en verdad documentar todos los manifiestos, ¿no? Todos los comunicados de guerrillas, de movimientos armados, ¿no?
y de Movimientos de Liberación, de Frentes, ¿no? Todos están aquí, ¿vale? Y si se fijan, están, pues digamos, latinoamericanos, ¿sí? Del Caribe, y, bueno, hay más, ¿no? Internacional tienen, pero es un trabajo bastante interesante porque aquí están documentados todos, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es leer esos 3 textos de los Flores Magón, 3 libros, y aparte, digo, 3 periódicos, y aparte ya no son las 16 cuartillas, ahora tienen otro formato, ¿no? Es un formato mayor y solamente son 4 hojas, ¿no? Digamos, es una cuestión de recursos, ya discutiremos esto, ¿no? Y tienen que buscar algún comunicado. Se van a meter aquí a los comunicados de los grupos, ¿sí? Por supuesto, fíjense, aquí están los grupos, ¿no? El Comando Magonista de Liberación, ¿no? Pueden ir a investigar quiénes son, ¿no? Por ejemplo, el comunicado del 1 de marzo del 2009, ¿no? Y aquí está el comunicado, ¿sí? Tienen que comparar los textos, ¿sí? Y por comparación me refiero a lo que sea. ¿Cómo están escritos los textos? ¿Sí? ¿Qué tipo de discurso utilizan? Por eso es interesante que lean lo que les propone Rafa, ¿no? Lo de Campillo, ¿no? Es decir, fíjense, tienen que seleccionar un comunicado o manifiesto, pero tienen que comparar los tipos de discursos que se utilizan, ¿sí? Aquí lo tenía que haber puesto negrita, lo hago, y esto tiene que ir. Sí, pero solamente a nivel de discurso, ¿no? O sea, vamos, ¿qué tipo de discurso utilizan? ¿Qué tipo de figuras utilizan? ¿No? Yo, en verdad, casi les aseguro que los textos de Flores Magón utilizan más figuras metafóricas, metonímicas, poéticas, que los comunicados de cualquier grupo armado que encuentren. Bueno, los zapatistas utilizan una cantidad de figuras, ¿no? Digamos, a la palabra honesta, las semillas, ¿no? Hay mucho de esto, pero la idea es solamente, no a nivel conceptual, cómo están escritos, ¿sí? ¿Qué tipo de discurso utilizan? ¿Sí? Y no vamos, si pueden utilizar algún recurso de la lingüística, si quieren leer algo de literatura para que les ayude, vale la pena, ¿vale? Pero de principio lo pueden hacer así. Después tienen que entregarme una cuartilla de esto y luego buscar bibliografía que apoye lo que quieren sostener. Y por bibliografía me refiero a 2 libros, 3 libros, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende? No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esta tarea. Sí, el tipo de bibliografía que tú mencionas es buscar un autor, un libro que ya trate los temas de las discusiones o los tipos de los discursos, de los escritos que hay, que existen, y compararlos. Pues es posible bibliografía especializada, aunque yo no he encontrado bibliografía donde se hable del tipo de discurso de los Flores Magón, por ejemplo, ¿no? Pero podrías, en verdad, investigar, por eso les digo, en poéticas, ¿no? Poéticas o textos de retórica, ¿no? De estos textos que analizan las formas de los discursos, de los manifiestos. Por ejemplo, hay todo un trabajo respecto a cómo se escriben los manifiestos, ¿no? Los comunicados de las guerrillas. Esto sí hay trabajo. Por ejemplo, de cómo se escribe el discurso político, ¿no? Político de lucha. De esto hay trabajo, ¿vale? Si quieren, yo pongo ahí alguna referencia para que tengan algún tipo de orientación, ¿no? Para que vayan, ¿no? Porque esto es otro tipo de trabajo. O sea, ¿quién ha trabajado esto? ¿No? No me lo estoy inventando. Axel pregunta algo en el chat. Dice, ¿sostener qué? ¿Las relaciones que encontremos? Sí, o sea, puedes, en verdad, en el documento decir, bueno, se parecen en esto, ¿no? Difieren en esto. No se parecen en nada. ¿Sí? Utilizan este tipo de discurso, utilizan este otro tipo de discurso. ¿Sí? Usan esta figura y usan esta otra figura.
¿no? Usan no sé, voy a decirlo así, este movimiento político utiliza esta forma de argumentación que es de lógica tal. Estoy elaborando mal, ¿vale? O aquí se nota una mano de un intelectual, por ejemplo. Hay muchos manifiestos que se nota el nivel de estudios de las personas. Parece que no, pero ahí están, por la forma en cómo están estructurando su texto, ¿vale? Y esto vale la pena consignarlo, porque un poco como dice Rafa, si tú te vas a Campillo y ves después Regeneración, dices, a ver, espérame, pues por eso están escribiendo de alguna manera así, ¿no? Tienen su manual, ¿no? Están utilizando un libro de retórica como manual, ¿sí? Y esto es importante, ¿vale? Porque después uno, vamos, a ver, para decirlo de alguna manera, esto en términos de filosofía es importante. ¿Por qué, por ejemplo, si ustedes han leído Kant, por qué Kant, nos vemos, Emiliano, gracias. ¿Por qué Kant no pone ejemplos? Esto es, si ustedes leen a Kant, tiene bien poquitos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O por ejemplo, si ustedes comparan, bueno, más bien, van a Benjamin empieza con un ejemplo, ¿no? Entonces, la forma de escribir de los filósofos tiene una razón, ¿no? Mucho más importante de la que uno cree. No solamente son sus, no solamente sí son sus argumentos, pero también la forma como están escritos los textos. Y ahí hay mucho trabajo del filósofo y ahí hay mucha cosa de lo que tiene que sostener el filósofo, ¿no? Por ejemplo, lo pueden ver en Blanchot, por ejemplo, si ustedes quieren ver. O incluso la discusión de la tradición analítica, escribir de cierta manera con un paper, ¿no? Claro y distinto, ¿no? Ahí hay una discusión muy fuerte. Pero entonces, el trabajo que estamos haciendo es para que ustedes vayan rastreando que la forma del discurso también es importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, la idea es esta, Axel, ¿no? Es lo que encuentres, ¿no? La forma en cómo se oponen, lo que son parecidos, ¿no? El tipo de discurso, el tipo de argumentación. Vale, solamente es hacer un apunte sobre eso, ¿no? Y para hacer el apunte es solamente comparar, ¿no? Estos tres periódicos, alguno de los textos de estos tres periódicos de los Flores Magón, ¿no? Alguno de los artículos, y encontrar un manifiesto, un comunicado de algún grupo armado o rebelde, ¿vale? Comunicado, manifiesto, ¿sí? De que están allí en esta base de datos, ¿no? De movimientos armados, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. La idea es que es para el 22, ¿vale? La tienen que subir el 22. Eso no quita que puedan subir los que no han subido, los que no han hecho, los puedan hacer. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, damos por terminada la clase porque ya son 6:03, nos pasamos 3 minutos, ¿vale? Cualquier pregunta, bueno, recuerden que las 2 semanas que vienen no nos vemos el 22, eso sí, ¿no? Yo les mando la información que ahorita vimos, ojalá Rafa nos compara también el de Campillo y el video en Classroom, y recuerden, si quieren compartir su tarea anterior, pónganla público en Classroom para que los demás vean cómo chambearon, ¿vale? Si quieren comentar, comenten o que lo usen, ¿vale? Eso estaría bien, ¿vale? Entonces, ¿listo? Al ratito les pongo el video, ¿no? Lo subo a YouTube y les pongo la presentación. Adiós. Bienvenida, Gracias. Mar. Nos vemos. Vale. Suerte. Cuídense. Compañeros. Bye. Gracias, Rafa. Gracias, bye.